Sabemos que uno de los pasajes más usados por el cristianismo en sus diferentes denominaciones para justificar su alimentación y sentirse sin culpa, ya que comen casi de toda carne, es precisamente Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Y en el versículo 4 dice: porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Y es que estos pasajes están hablando específicamente de los alimentos, pero vamos a estudiar los textos en cuestión. Primeramente vamos a leer los pasajes y posteriormente vamos a explicarlos lo mejor posible. Primera de Timoteo 4, versículos del 1 al 5. Comienzo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado. En estos 5 versículos está hablando de unas personas apóstatas de la fe, hipócritas, mentirosos y que tienen cauterizada la conciencia. Vamos a ver qué es una persona apóstata de la fe. Primero veremos la palabra apóstata. El diccionario de la lengua española dice que es una persona que abandona su religión o sus ideales para seguir otro diferente. Cito: apostatar, verbo intransitivo, abandonar su religión o sus ideales para seguir otros diferentes. Renegar, retractarse. Termino cita. En otras palabras, apostatar es abandonar la idea original ya establecida para seguir una nueva. Repito, abandonar la idea original ya establecida. Recalco, ya establecida. Ahora bien, en Levíticos 11, Elohim dejó establecidos los alimentos. Vamos a decir que esos son sus ideales. Abandonar esos ideales por seguir otros diferentes sería algún tipo de apostasía. En Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo, Yahweh, no cambio. Isaías capítulo 40 y versículo 8 dice: sécase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. Ahora hago una pregunta. ¿Levíticos 11 es palabra de Elohim? Apostatar de la fe no es abandonar lo establecido por el cristianismo, ya que eso no es la idea original. Es como decir que eres un apóstata de la apostasía. Y es que el cristianismo enseña a abandonar lo establecido en la Torá, la cual es la idea original. En Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando Shaul, entre paréntesis Pablo, habla de apóstatas, está hablando de personas que abandonaron la instrucción de Yahweh, es decir, la Torá. Estas personas dejaron de obedecer a las instrucciones dejadas por Yahweh, incluyendo las de Levíticos 11. Ahora vamos a ver qué es la fe. En Hebreos capítulo 11 nos dice qué es la fe. Cito, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Termino la cita. También nos da ejemplos de lo que es la fe para que entendamos mejor. Un ejemplo de fe obediente está en Hebreos capítulo 11 y versículo 8, que dice: por la fe Abraham,
siendo llamado, obedeció. Y recalco, obedeció. En Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Elohim acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca. Recalco, preparó el arca, es decir, obedeció. Ahora veamos un ejemplo de una fe confiada. Y esta la miramos en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice, por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Recalco, salió sin saber a dónde iba. Es decir, confiaba en Yahweh. En el Salmo 37:3 dice, confía en Yahweh y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El confiar en Yahweh es fe. Entendemos entonces que una persona con fe es aquella que obedece confiando ciegamente en la instrucción de Elohim. Por el contrario, una persona apóstata de la fe es aquella que abandona la fe, por lo tanto ya no obedece la instrucción de Elohim. Entonces tenemos que la fe es igual a creer, confiar y obedecer. También hemos entendido que una persona apóstata de la fe sería aquella que abandonó las instrucciones originales de la Torá para seguir otras diferentes. Entonces, continuemos en el versículo siguiente. En el capítulo 4:3 dice que estas son las personas que mandarán abstenerse de alimento que Elohim creó, y es el tema que nos concierne. Porque ciertamente Elohim fue quien creó los alimentos, para que dando gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, dice. Es decir, que los que no han conocido la verdad no participan de estos alimentos, al menos no conscientemente. En el 4:4, hablando de los alimentos, nos aclara que todos los alimentos que Elohim creó son buenos y ningún alimento es para desecharlo. Y con lo que dice en el 4:5, deberíamos entender todo lo que hemos visto hasta este momento. Y dice en el 4:5, porque por la palabra de Elohim y por la oración es apartado, entre paréntesis, santificado. Ahora les explico. Cuando Shaul, entre paréntesis Pablo, dice, la palabra de Elohim, se está refiriendo al Tanaj, es decir, la Torá, Nebim y Ketubim, entre paréntesis Antiguo Testamento, aunque en este caso más específicamente en la Torá. Porque es en la Torá, en el libro de Levíticos capítulo 11, donde todo el capítulo Yahweh aparta o santifica los alimentos, específicamente los animales que se pueden comer y los que no. Ahora bien, si Elohim ya nos dijo cuáles son los animales que son alimento y los que no son alimentos, ¿por qué cuando se habla de alimentos pensamos que también está hablando de los que no son alimentos? Por ejemplo, cuando dice, todos los alimentos son buenos y ningún alimento es de desecharse, está hablando únicamente de los alimentos que ya fueron apartados o santificados por la palabra de Yahweh, es decir, el Tanaj, entre paréntesis Antiguo Testamento, ya que en ningún momento se ha dicho que ya cualquier cosa es alimento. Entonces, cuando él dice, porque por la palabra de Elohim y por la oración los alimentos son apartados o santificados, se refiere a que los alimentos ya fueron constituidos alimentos por Elohim. Pero lo que no es alimento queda descalificado como alimento, es decir, no se está hablando de ellos. Por ejemplo, si yo tengo 10 manzanas, 5 a mi derecha y 5 a mi izquierda, entonces pongo una marca a las de mi derecha y digo, tráiganme todas las marcadas. Nadie debería de tener duda que solo quiero que me traigan las manzanas marcadas. Jamás dije todas las manzanas, sino que dije todas las marcadas.
Así pues Elohim estableció los alimentos en su palabra como lo dice en el 4.5. Y en el 4.4 dice todos los alimentos, jamás dice todos los animales. Estos pasajes y muchos otros más han sido malinterpretados por el cristianismo por mucho tiempo hasta hoy. Así concluimos entonces con esta pequeña aclaración. Te pido que compartas este video para que más personas puedan salir del error. Gracias por tu atención.